Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, viernes 6 de febrero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 6 de San Marcos, del versículo 14 al 29. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba: debe de ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, en el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha, y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse. Alonso Muñoz CR mayúscula. Vayan y lo buscan en YouTube y se suscriben. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra por qué era que había muerto Juan. Juan le habían cortado la cabeza por denunciar el pecado del adulterio. ¿A quién era que le decía: no te está permitido tener la mujer de tu prójimo, la mujer de tu hermano Filipo? A Herodes. Juan le decía esto a Herodes, y Herodes respetaba a Juan. Pero ¿qué pasó? Herodías no quería a Juan, y como Herodes había encarcelado a Juan, Herodías se aprovechó de un día de fiesta que Herodes había visto bailar a su hija, y Herodes cayó en la trampa, y Herodías le pidió la cabeza de Juan. Y Herodes ya había matado a Juan. Ahora Herodes escucha hablar de Jesús. Herodes escucha hablar de Jesús, pero vean lo que escucha Herodes y vean cómo la gente
muchas veces habla y habla cosas que no son. Y aquí es donde quiero centrar hoy en día este evangelio. ¿De qué manera estás escuchando tú las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? ¿O de quién las estás escuchando? Porque de aquí depende si estás escuchando la verdad o estás escuchando cosas contrarias a la fe. Vean cómo lo dice el Evangelio. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho muy famoso, se había hecho famoso. A oídos de Herodes llegó la voz, llegó el nombre de Jesús. Llegó que se había dado cuenta que Jesús había hecho cosas milagrosas, que Jesús hacía cosas milagrosas, que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús hacía muchos milagros. Y esta voz llegó a Herodes. Pero vean de la manera que llegó. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las enseñanzas, de quién las recibimos. Tenemos que tener mucho cuidado quién nos viene hablando de Dios, de qué manera, si está en comunión con la iglesia que Jesucristo fundó, o viene de una secta, o viene a hablarnos cosas contrarias a la fe, a lo que se ha enseñado por más de 2000 y resto de años. Dice, el rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, he aquí el problema de escuchar a cualquiera, porque hay gente que va a hablar y se le respeta, pero tal vez no van a hablar lo que manda el Señor. Tal vez van a hablar cosas contrarias a la fe. Algunos decían, este es Juan el Bautista. ¿Qué decían de Jesús? Que era Juan el Bautista. Le llegaron a decir que era Juan el Bautista. ¿Y Jesús era Juan el Bautista? No. Y Herodes razonó. Y ahorita lo vamos a ver. La cosa es que llegaron a hablar diciendo que Jesús era Juan el Bautista. Vean cómo llegaron a hablar de Jesús, pero cosas contrarias, cosas erróneas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado donde escuchamos las enseñanzas, si están en comunión con la iglesia, aquel que está enseñando, aquel que está mostrando y si da fundamento bíblico, si lo comprueba con la palabra de Dios. Por eso yo siempre les voy a dar capítulo y versículo, se los voy a comprobar para que usted vaya a su Biblia, busque el capítulo y busque el versículo para que usted vea si lo que yo le estoy diciendo es verdad o es mentira. Algunos decían, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos. Vean, ya Herodes le había cortado la cabeza a Juan, pero la gente, al ver lo que hacía Jesús, decían que Jesús era Juan el Bautista. Pero ya Juan el Bautista, Herodes lo había matado. Pero la gente, por no conocer a Jesús, por no instruirse, por no averiguar quién era Jesucristo, de dónde venía, andaba diciendo que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado. Vean el problema que tenemos hoy en día, porque mucha gente va a llegar a usted a hablarle de Cristo, pero le puede hablar cosas contrarias a la fe. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que le abrimos la puerta a cualquiera que venga con la Biblia bajo el brazo. Y no todo el que venga con la Biblia bajo el brazo viene de parte de Dios, porque el enemigo tienta con la Biblia. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús fue tentado allá en San Mateo capítulo 4 versículo 6 y le dijo, y está escrito, tírate de aquí porque Dios enviará a tus ángeles para que tu pie no tropieces. Le estaba recitando el Salmo 91 y que Jesús le respondió, y está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Pues el diablo también usa la Biblia. ¿Para qué? Para engañar. Y es el cuidado que tenemos que tener hoy en día.
Muchas personas andan hablando de Jesús, pero erróneamente. Para eso Jesucristo dejó su iglesia, les dio la autoridad y les dio la orden de enseñar no lo que a ellos les viniera a la cabeza, sino lo que él había mandado. ¿Se acuerdan allá cuando Jesús hace el envío? Allá en San Mateo 28:19, cuando le dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Jesús es muy estricto con la enseñanza. Para eso Él funda su iglesia, para que nosotros no andemos creyendo cosas que no son, cosas contrarias a la fe. Pero hoy hay muchas personas que por dejarse llevar por lo que digan los hombres, han reventado muchas sectas y cada uno enseña lo que se le viene a la cabeza. Cada uno enseña de Cristo lo que quiere, lo que se le venga a la cabeza, pero no lo que Él enseñó. Para eso Él dejó su autoridad, para eso dejó a su iglesia, para que enseñaran todo lo que Él les había encomendado. Por eso 1 Timoteo 3:15 dice, 1 Timoteo 3:15, para que si me demoro, sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y base de la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la iglesia. ¿Y qué dijo Jesucristo? Allá en San Juan 14:6, yo soy el camino. Si Jesucristo dijo que Él es el camino, ¿a quién tenemos que creerle? ¿Por dónde tenemos que transitar? ¿A quién tenemos que creerle? A Jesucristo, a su palabra, a lo que está escrito. Si Él es el camino, es por ahí donde tenemos que ir. Es por ahí donde tenemos que transitar. Él dijo, yo soy el camino. Si Jesucristo es el camino, al que tenemos que creerle es a Él, a su palabra, no a personas que vengan inventando cosas contrarias a la fe, doctrinas falsas. No podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Si nosotros transitamos por el camino que Jesucristo trazó, cuando le dijo a sus apóstoles, ustedes van a ir a enseñar todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ese es el camino que hay que transitar. Y la verdad, ahí es donde vamos a encontrar la verdad, cuando nosotros nos apeguemos a las enseñanzas que Jesucristo dejó por medio de su iglesia, que Jesucristo dejó en su iglesia, que tiene más de 2000 y resto de años. No podemos salirnos, porque dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, manténgase firmes, fieles a la manténgase firmes, fieles, vamos a leerlo mejor para no inventarlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 15. Vamos a leerlo para no inventarlo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes. ¿Qué es lo que llamaba San Pablo? A mantenernos firmes. ¿En qué? En la enseñanza. Vea, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones, lo que la iglesia enseña, lo que se ha enseñado por más de 2000 y resto de años, que les enseñamos de palabra o por carta. San Pablo hacía un llamado a la iglesia que se mantuviera firme, que no cambiara la fe. ¿A qué? A las enseñanzas de la iglesia, a la tradición de la iglesia, porque antes de que existiera la Biblia, existió la iglesia, y la Biblia nace de la iglesia en el año 382 con el Papa San Dámaso I. De la iglesia nace la Biblia. Por eso tenemos que mantenernos firmes. No tenemos que andar creyendo a cualquier persona que venga con la Biblia bajo el brazo. Por tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente
las tradiciones, lo que enseña la iglesia, que les enseñamos de palabra o por carta. No podemos salirnos de ahí. Por eso Jesucristo fue estricto con sus apóstoles y les dijo: ustedes van a ir a enseñar todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Jesucristo no mandó a fundar iglesias, a fundar sectas, a decirle acá. Jesucristo no le dijo a sus apóstoles: ustedes van a ir a enseñar lo que ustedes quieran. No, él fundó una iglesia para mantener la unidad y mandó a cumplir todo lo que él les había encomendado para mantener la unidad, para que todos nos reunamos en su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo dice Colosenses capítulo 1 versículo 18. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 versículo 22 dice: Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia, a Jesucristo. Ella es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. ¿Dónde está la plenitud de Cristo? En la iglesia. ¿Por qué? Porque ese fue el mandato que él le dio a sus apóstoles. Ustedes van a ir a enseñar todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Por eso la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Dice el Evangelio: este es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían, ve, lo mismo que pasa con la secta. Unos enseñan una cosa, otros enseñan otra cosa, otros vienen e inventan otras cosas. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Decía San Juan Pablo II, el cristiano tiene 4 deberes para con la fe: conocerla, vivirla, amarla y defenderla. Bueno, y darla a conocer. Conocerla para vivirla, darla a conocer, defenderla. Conocerla, vivirla, darla a conocer y defenderla. 4 deberes para con la fe. Y si usted y yo no conocemos lo que enseña la iglesia, lo que ha enseñado Jesucristo, no conocemos nuestra fe, ¿cómo la vamos a vivir? Y si no la vivimos, ¿cómo la vamos a dar a conocer? Primero tenemos que conocerla para vivirla, después para darla a conocer y después defenderla de los ataques de aquellos que vengan enseñando cosas contrarias a la fe. Otros decían, es Elías. Vean, otros vienen enseñando a Jesucristo que es Elías. Unos que eran Juan el Bautista y otros que es Elías. Y otros es un profeta como los antiguos profetas, y otra gente diciendo que era un profeta como los antiguos profetas. Así enseñan las sectas protestantes. Cada uno enseña lo que se viene a la cabeza. Nosotros no nos podemos dejar llevar por vientos de doctrinas, por cualquier persona que venga a enseñar cosas. No podemos dejarnos llevar. Tenemos que mantenernos firmes en las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta, como lo dice San Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, que ya leíamos. Dice, Herodes por su parte pensaba, vean que Herodes, antes, todas estas personas que venían a decirle cosas diferentes, que uno le decía que era Juan el Bautista, que otro le decía que era Elías, que otro era alguno de los profetas antiguos, Herodes razonó. Esto es lo que nosotros tenemos que copiar hoy de Herodes. Nosotros tenemos que razonar con la cabeza. Tenemos que ver si lo que nos están enseñando es verdad, está fundamentado en las Sagradas Escrituras, si está en comunión con la iglesia de Cristo, con la iglesia que Él fundó. No podemos dejarnos llevar por cualquier persona que venga y agarre la Biblia
y enseñe cosas contrarias a la fe o malinterprete lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos firmes. Para eso Jesucristo dejó primero la iglesia. Para eso Jesucristo fundó primero la iglesia. Herodes por su parte pensaba, debe de ser Juan al que le dice cortar la cabeza que ha resucitado. Hasta el mismo Herodes ya al último estaba confundido de tantas personas que le habían llegado a hablar. Al último pensaba hasta que era Juan que le había cortado la cabeza, que había resucitado. No podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Inclusive Jesús, antes de fundar su iglesia, allá en San Mateo 16, versículo 6, vean lo que él le dijo a los apóstoles. Jesús les dijo, San Mateo 16, 6, Jesús les dijo, tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesucristo les está haciendo una advertencia a sus apóstoles antes de fundar su iglesia. Porque en San Mateo 16, 18 funda su iglesia, pero estamos leyendo San Mateo 16, 6, antes de llegar al 18. Y vean lo que les dice Jesucristo, los está poniendo sobre aviso. Jesús les dijo, tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero los discípulos no entendieron de qué Jesucristo les estaba hablando, y ellos pensaban que era del pan. Ellos empezaron a comentar entre sí, caramba, no trajimos pan. Vea que los discípulos pensaron que Jesús les estaba hablando de otra cosa, pero en el versículo 12 ya ellos entienden de qué les estaba hablando Jesús. Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos, que tenían que tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. ¿Qué les está poniendo sobre aviso Jesús? Que tuvieran cuidado con las enseñanzas de los fariseos y saduceos. ¿No es esto lo que nos falta hoy en día? Tener cuidado con las enseñanzas que vienen los fariseos del pleno siglo XXI, enseñando cosas contrarias a la fe. Por eso es necesario que conozcamos nuestra fe, que nos instruyamos, que veamos de quién estamos recibiendo las enseñanzas, que vayan conforme a lo que está escrito, para que no caigamos en la trampa del enemigo, porque el trabajo del enemigo es engañar, para sacarte de la iglesia de Cristo, para que no comulgues, para que no comas el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Jesucristo dijo allá en San Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma este pan vivirá para siempre. Y eso es lo que el enemigo no quiere que usted haga, que no coma del cuerpo y la sangre de Cristo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida, como dice San Juan 6:53 en adelante, porque sabe que si usted come, si usted se mantiene en el cuerpo de Cristo, usted se salva. ¿Se acuerdan que no terminamos lo que dice San Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino por donde tenemos que transitar. La verdad porque tenemos que creerle a Él, no tenemos que andar creyendo en personas que vengan a enseñar cosas contrarias a la fe. Cosas que están fundamentadas en la palabra de Dios, lo que Él mandó. Y la vida, porque si nos mantenemos fieles a Él, al final vamos a cosechar la vida. Por eso termino ya con esta. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Hermanos, vean cómo empieza San Pablo. Hermanos, les ruego, vean cómo San Pablo suplica. Les ruego que tengan cuidado con esa gente que van provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Ese es el cuidado que tenemos que tener hoy en día, con personas que vengan a hablar cosas contrarias a la fe. Vengan a hablar de Jesucristo, pero no de la manera como lo hicieron los apóstoles, que no están en comunión con la iglesia y vienen hablando cosas que no son. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que van provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido.
Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. ¿Qué es lo que hacen? Engañar. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Engañar. ¿Para qué? Para sacarte de la iglesia que Jesucristo fundó. Hermanos, tengan cuidado con esas personas que van provocando divisiones, porque no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.